Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Bueno, revisamos como siempre semanalmente la cotización de Bitcoin y aquí tenemos la perspectiva de medio y largo plazo. Esto es un gráfico semanal. Aquí tenemos la primera tendencia alcista que viene de agosto del año 2015, pasa por agosto del año 2016 y está aquí. Nivel actual $700. La segunda empieza en agosto también del 2015, agosto de 2016, toca enero de 2017 y toca marzo de 2017 y pasa aproximadamente por la zona de 1000. Estas son las dos tendencias principales, de medio y largo plazo. Y ahora si nos ceñimos a al corto plazo, lo más cercano que tenemos es esta. Y esta tendencia que empieza en marzo, gráfico semanal, llega a esta semana aproximadamente en 1.400-1.450 dólares. ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos un cierto nivel de sobreventa o de sobrecompra bastante claro, con lo cual es bastante probable que tengamos una cierta detención. De hecho, ya la hemos tenido. ¿Cómo detectamos estos niveles? Hemos ido primero al gráfico semanal, ahora ya tenemos los datos de medio y largo plazo, ahora vamos al gráfico diario. Y en el gráfico diario ya podemos ver con más precisión los niveles de control, ¿vale? Tenemos primero 25 de marzo 8.890, 22 de abril el 1.199 o 1.200. Y esta es la línea que ahora mismo, afinando un poquito, pasaría por el 1.460 aproximadamente. Esta es la línea más cercana, que es de soporte, y a esta línea tendería a caer. Y en el muy corto plazo tendríamos esta otra línea que va desde el 30 de abril tocando el 13 de mayo, que es donde tuvimos el inicio y el mínimo de la caída. ¿Qué podemos esperar ahora? Bueno, lo que podemos esperar ahora creo que es un tiempo de control o un tiempo parecido a este, de una zona más o menos de movimiento lateral. ¿Entre qué niveles? Entre el 1900 por la parte de arriba y el 1600 por la parte de abajo, ¿vale? Incluso un poquito más abajo, que a lo mejor nos fuéramos a la zona del 1500. Más o menos entre 1900 y 1500 sería el movimiento esperado. ¿Por qué? Pues porque, como hemos visto en el gráfico semanal y luego en este diario, tenemos bastante movimiento, bastante subida, muy fuerte, y es bastante probable que el último tramo que se inició aproximadamente aquí, en esta zona de los 1500 más o menos hasta el 1900, sea un tramo donde el precio pues tiende a estar ahí bastante tiempo reposado. Eso no quiere decir que no haya perdido su tendencia alcista. Su tendencia alcista está intacta, está inmaculada desde el inicio de los tiempos. Claro, pero está muy lejos. Estábamos hablando del nivel 700 o del nivel 1000, con lo cual esa es los niveles de control más alejados. Si llegase a ese nivel y tuviéramos en cierto modo suerte, que en una de estas caídas fuertes que a veces tiene, para luego rebotar fuerte, pues ahí la zona de 1000 sería una zona clarísima de toma de posiciones, igual que estos niveles que vemos aquí entre el 1200 y el 1300. No creemos que llegue ni mucho menos por allí. Lo normal es que nos quedemos, pues como decíamos antes, en un control en 1900 y por debajo 1500, o sea, con un cierto movimiento fuerte. Como el movimiento ya empieza a ser muy brusco en el intradía, pues nos vamos y nos cambiamos a un gráfico horario. Aquí vamos a ver un ejemplo de gráfico horario. Fijaos, tenemos gráfico horario, lo hemos tomado de Kraken y esto es el planteamiento que vemos, con lo cual esta la vamos a quitar, vamos a ir quitando, vamos a ir añadiendo, por ejemplo, los retrocesos,
Fijaos que de toda la caída que ha tenido desde el 1890 más o menos hasta el 1600 ha recuperado el 78,6%, ha tocado más o menos la zona de 1827, ¿vale? Entonces ahora está en un proceso de corrección. ¿Dónde podemos ir? Pues ya lo decíamos antes, podemos caer un poquito al 1600, incluso al 1500, no lo vemos mucho más abajo, ¿vale? Los niveles al final todos van a tender pues a estar en una zona más o menos de control, ¿vale? En esta zona de control, aquí en Kraken tuvimos un problema el día 8 de mayo, cayó muchísimo por un tema de ataques de negación de servicio y demás, que no llegaban las suficientes órdenes. Entonces, bueno, hubo una especie de caída hacia abajo demasiado abultada, pero la zona de control la vemos claramente entre estos niveles del 1600 por aquí abajo, que es donde lo ha tocado y ha rebotado. Incluso lo máximo que veríamos sería un 1500, ¿vale? 1500, 1550. Esta sería la zona por abajo donde podría tener algún tipo de soporte de medio y largo plazo. Y por arriba, pues claramente tendríamos el control que vemos ahora en esta zona de aquí, que es el, vamos a buscarlo, 1820, 1830 sería la zona de control. La siguiente 1880, 1900 y ya ahí disparados al 2000. Entonces aquí ya nos tenemos que ceñir a este gráfico horario. ¿Qué significa? Pues que tenemos que ver muy claramente las zonas de resistencia. Esta sería resistencia, esta sería resistencia. Por aquí abajo las zonas de soporte, donde estamos en 1700 es soporte, luego en 1600, para ir tomando posiciones. No deja de ser un juego habitual de trading, que no tiene mucho misterio, sino simplemente tenemos que estar habituados. Hemos ido de gráfico semanal a la gráfico diario, a la gráfico horario, y en ese manejo es donde estamos entrando y saliendo. ¿De qué dependerá? Pues de nuestra perspectiva, hacia qué plazo. Claramente el gráfico semanal pues orienta a un plazo muy largo, y ahí los niveles están en torno a 1700, muy lejos, y los que estén un poco más de intradía y estén más en el rabioso directo, pues deberían de ir a este tipo de gráficos, ajustando claramente más frecuencias, a una frecuencia menor, a una mayor volatilidad. Nosotros, alguno que nos hayáis preguntado, contestamos como Warren Buffett que una buena inversión no se vende nunca. O la vendes es porque necesitas claramente ese dinero, pero si no, ni de casualidad. Pero bueno, esto es un ejercicio gráfico horario. Tenemos aquí, por ejemplo, el gráfico de Kraken. Pues con este movimiento nos podríamos manejar. Fijaos cómo simplemente, pues aquí tendríamos la resistencia de corto plazo. Esta sería esta línea. Pues si la supera, pues estaríamos abiertos en 1800, 1820. O sea, poco a poco, de forma progresiva, el mercado pues se va ajustando. Muy bien está además esta herramienta que nos da los niveles de control para saber exactamente cuáles son los que tenemos que controlar. Si nos vamos a la capitalización, pues en cuanto a la capitalización tenemos 55.000 millones todas las criptomonedas, con una preponderancia del Bitcoin del 52%. Ya quedan muy lejos aquellos 80% de preponderancia. Seguramente no volveremos a esos niveles, nos quedaremos en torno a 60-65. Ya sabéis el juego que hay entre todas las criptomonedas. Unas son, cuando suben las criptomonedas baja el Bitcoin, o a veces al revés, pero bueno, para un efecto compensación. Claramente Ripple está superando a Ethereum. Son apuestas buenas ambas dos. En otros vídeos hablaremos de todas las altcoins distintas del Bitcoin y de Ethereum. Lo cierto es que ya tenemos nuestro top 3, ¿vale? Bitcoin y Ripple, Ethereum, que le siguen, y una preponderancia de 52%. Ya llegamos a los 1000 millones diarios de movimiento, que está bastante bien. O sea que esto ya empieza a tomar tintes de un mercado serio. En cuanto este es el gráfico, pues la verdad es que tanto capitalización, si vemos el gráfico desde el año 2013, pues tenemos vamos a ver situaciones muy, seguramente se repita
la situación de todo 2014 y parte de 2015 se acabe repitiendo 17-18. ¿Qué significa? Pues significa que tendremos subidas bruscas. Esto es una subida brusca, quizá un poquito más atenuada que la del año 2013, con correcciones más o menos largas. Bueno, hay que tener un poquito de paciencia y son las correcciones que vamos a aprovechar para acumular movimientos planos, bastante tiempo, una especie de suelo durmiente, típica figura de suelo durmiente, donde la capitalización no se mueve mucho y donde los volúmenes son muy bajos. Aquí fijaos, 18, 19 millones, 30, para luego ya volver a subir haciendo una nueva ola, una nueva onda de subida, ¿vale? Pues hasta que, o sea, aquí en este toque tocó un máximo de capitalización de 13.000 millones y un precio en dólares de 1.100, pues ahora aquí ha tocado una capitalización de 29.000 millones, 30.000 prácticamente, y un precio máximo de unos 1.800, 1.900 más o menos. Bueno, dejémoslo que se desplace con suavidad. Es la mejor apuesta a nivel de criptomonedas. Tenemos todavía mucho camino, pero bueno, poco a poco vayan familiarizándose con los gráficos, que esto es lo que vamos a ir viendo mucho más a menudo de lo que nosotros pensamos. En fin, el Bitcoin con proceso de corrección, pero tendencia de fondo alcista. Un abrazo y hasta siempre.